el término hebreo zera. Zera en griego se traduce o se comprende como esperma. Literalmente, ¿qué significa? Como ven en pantalla, semilla. De su raíz etimológica, zara, que tiene básicamente tres significados en el hebreo del Tanaj. O sea, según el hebreo que fue registrado en el Tanaj. Lo primero es comprender semilla en un aspecto agrícola. ¿Qué significa esto? Pues sembrar la semilla en la tierra, depositar la semilla en la tierra. En el segundo aspecto fisiológico, como pueden ver en pantalla, zera, de su raíz etimológica zara, hace referencia a la semilla que el varón deposita en la mujer. Y el tercer aspecto es el figurativo. Zera es la semilla, pero ya en términos, digamos, para referirse, repito, figurativamente a la descendencia de alguien, a la familia de alguien. Y aunque usualmente el término zera aparece en el texto bíblico como un singular colectivo, es importante que sepamos que hay ocasiones en que se refiere a un individuo en particular. Sí, zera se puede referir a un individuo en particular. Veamos estos ejemplos. Por ejemplo, 2 de Samuel 7:12 en adelante, dice el texto: yo estableceré tu semilla después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Evidentemente aquí, zera, semilla, se refiere a una persona, a un individuo, Salomón. Veamos otros ejemplos. Por otra parte, cierto es que en el hebreo de la Biblia o en el hebreo bíblico, o sea, las palabras, si nos basamos únicamente en las palabras o en los vocablos empleados en la Biblia hebrea, ciertamente el vocablo zera figura en plural, pero solamente en un contexto agrícola, como pueden ver en color rojo, zeraim, semillas. Lo encontramos, por ejemplo, en 1 de Samuel 8:15. Sin embargo, entendamos que en el texto del Tanaj, el hecho de que no se registre en plural zera en términos fisiológicos en referencia a la persona o en términos figurativos, los descendientes, el hecho de que el texto del Tanaj no registra el plural, esto no confirma que no pudiese emplearse, por ejemplo, el término zeraim, semillas, para hacer referencia a las personas o los descendientes. Recuerde lo siguiente: la ausencia, como ven en pantalla, este principio, la ausencia de evidencia no constituye evidencia de la ausencia. Repito, la ausencia de evidencia no constituye evidencia de la ausencia. O en otras palabras, sería absurdo pensar que fuera de las palabras hebreas registradas en la Biblia, no existían otras palabras hebreas. O sea que el idioma hebreo solamente estaba compuesto por las palabras que figuran en la Biblia hebrea. Sería absurdo. Por ello, vamos a ver los siguientes ejemplos en los que zera, simiente, esperma, semilla, se emplea en términos, digamos, en plural. Y esto va a confirmar que Pablo no se equivoca al mencionar simiente en plural. Veamos las próximas notas. Ya esto, claro, es del hebreo en la época de la Mishnah, que es justamente el hebreo que conocería Pablo. En el tratado
mishnaico Sanedrín 4:5, hay evidencia de que existe un vocablo en plural para hacer referencia a las simientes en términos humanos. Zariot. Luego, en ambos Talmudim, en el Talmud de Jerusalén y en el de Babilonia, figuran variantes del vocablo zera, semilla, simiente, en plural. Ya esto es en hebreo aramaico, para hacer referencia a zera, pero en plural. Y el contexto de ambas citas de los Talmudim es para hacer referencia a familias, líneas. Curioso, ¿cierto? Entonces, quisiera, por favor, estimados, que nos quedemos con el significado de Zera como familia, pues creo que nos ayudará a comprender el contexto de la pregunta que se me ha hecho sobre Gálatas 3:16. ¿Qué significa? Para comprenderlo mejor, vamos a traducir o a comprender en nuestra mente en el español el término zera o esperma en griego como significando familia. De hecho, acá lo ven en las notas, se lo confirmo, este significado en el texto bíblico de Ezra y Nehemías. Esdras 9:59, Nehemías 7:61, donde dice, está la expresión o la frase Vedabotan Vesaraam. Esto es sus casas paternas y sus familias. Bien, habiendo aclarado esto, vayamos otra vez al texto en cuestión que tenemos ya en pantalla y vamos a incorporar la definición familia como sinónimo de simiente. Gálatas 3:16 y 29. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su familia. No dice y a las familias como a muchas, sino a una. Entiéndase, a una familia y a tu familia, la cual es Mesías. Otra vez, Mesías en concepto. Mashiach, entiéndase, es la continuidad de la identidad de la familia israelita elegida por ser fieles a la promesa, por ser israelitas obedientes. Esa es la concepción de Pablo en los días en que él está reconociendo que el Mesías se ha hecho una realidad para el pueblo de Israel, y hay quienes son obedientes y otros desobedientes. Hay unos que van en pos de la promesa patriarcal y otros israelitas que no. Por eso, no todos los hijos de Abraham son hijos de la promesa. Así como solo lo fue Isaac y no lo fue Ismael, ni los hijos que Abraham tuvo con Keturah. Dice el texto, si ustedes son del Mesías o de Mashiach, entonces son de la familia de Abraham. Entonces son los obedientes, son los herederos según la promesa. Así que no hay una distinción entre, o no hay una separación entre los descendientes genéticos de Abraham siendo suplantados por otros que no son descendientes genéticos de Abraham. No, desde la proyección de Pablo o Saúl de Tarso, el contexto son descendientes genéticos de Abraham, pero unos que obedecen y otros que desobedecen. Por supuesto, claro, solo Pablo nos pudiese aclarar su razonamiento al 100%. Pero por mi parte, humildemente, habiendo analizado el contexto, me gustaría expresar mi opinión. Y es la siguiente. Pablo interpreta el vocablo simiente, esperma, zera, como naturalmente es un singular colectivo, una familia. Y en el mismo sentido emplea el vocablo Mesías como singular colectivo. Entonces, la comparación que Pablo hace es cuando dice muchas y una, la comparación es entre
muchos colectivos o muchas familias y una familia o un colectivo. Abraham inicialmente, como ya he dicho en más de una ocasión, tuvo a dos hijos inicialmente, Isaac a través de Sara e Ismael a través de Hagar. Pero luego tuvo a 6 descendientes más a través de Ketura. Por lo tanto, bajo cualquier suposición, es innegable que hubo una limitación de los muchos descendientes de Abraham físicos. Sí hubo una limitante y esa es la fuente, ese es el argumento que trae Pablo, reflejado ya en términos mesiánicos, en los días en que el Mesías se ha hecho una realidad para el pueblo de Israel. La promesa divina para Abraham y su descendencia fue limitada a una línea obediente, reflejada en un individuo, este es Yitzhak. Y luego, la historia sigue, fue excluido Esaú y quedó Jacob como la simiente de la promesa, la simiente obediente. Así que la simiente de Abraham con la promesa es una sola familia, es una sola simiente, la línea o la familia obediente. Y esa continúa, según dice Pablo, en la familia Mesías, en términos colectivos. O sea, los que siguen al Mesías, los que siguen la línea del Mesías. Habiendo dicho esto y considerando ya el contexto de Gálatas 3, propongo lo siguiente. El objetivo de Pablo es enfatizar en su carta, es enfatizar en la unidad de todos los que conforman los miembros de Israel que han seguido al Mesías de Israel. Este es Yehoshua de Nazaret. Repito, el objetivo de Pablo es enfatizar en la unidad de todos los israelitas, pese a que algunos vienen de un mundo asimilado y otros de un mundo conservadurista y otros que se han integrado de otros pueblos. Así que sean naturales, sean adheridos al pueblo, sean conservadores de las costumbres de Judea, sean helenizados, todos son una unidad a través del Mesías cuando obedecen al Creador o continúan obedeciendo al Creador al identificarse con el Mesías. No olvidemos lo que acabo de decir. Pablo, Saúl de Tarso, escribió a partir de la concepción de que el Mesías ya es una realidad para Israel. Es decir, no puedes leer a Pablo como si fuese un judío que está todavía esperando que el Mesías se manifieste para entonces descubrir qué sucederá. No, para Pablo el Mesías ya es una realidad y seguir al Mesías, entiende esto, seguir al Mesías es un requisito de la Torá. Es un requisito expresado inclusive en palabras de Moisés, tal como se registra en Deuteronomio. Todo profeta debe ser escuchado y obedecido, como a Mosé, porque según el texto bíblico, el Todopoderoso pondrá sus palabras en la boca del profeta y demandará al que no lo obedezca. Y el Mesías es parte o desarrolla el rol de profeta. Por lo tanto, para Pablo, todos los que siguen al Mesías, todos los que retornan a través del Mesías, todos los que internalizan la Torá a través del Mesías están haciendo la voluntad divina y pueden ser identificados como la familia Mesías, la familia que continúa el legado patriarcal, el legado de ser fiel o obedientes a la promesa. Para que lo entiendan de forma quizás más sencilla, más práctica, con la manifestación de Mashiach,
hijo de David, según comprende Pablo y escribe en todas sus correspondencias, continúa la limitación de la familia de Israel, así como Ismael fue dejado y se optó por Isaac, así como Esav, pese a que fue descendiente físico de Abraham y se optó por Jacob, pese a que los hijos que tuvo Abraham con Keturah quedaron fuera de la promesa y siguió la línea de Jacob y sus 12 hijos, de igual manera continúa la limitante o la limitación de la familia de Israel, identificados como los obedientes. Como diría Pablo en una de sus correspondencias, no todo Israel o no todo descendiente de Israel se comporta como Israel. Y esa limitación en el Mesías la vemos también reflejada en los profetas, como en el caso de Moshe. O sea, les pregunto, ¿qué sucedió con los israelitas que no obedecieron a los profetas? ¿No había un remanente de profetas en los días de Isaías, por ejemplo? ¿Qué sucedió? A ver, ¿qué sucedió con los que no fueron fieles al liderazgo de Moisés? Hubieron quienes se quejaron, pero aquellos que se opusieron al liderazgo de Moshe, ¿qué sucedió con ellos? Seguramente todos sabemos la historia en el desierto. ¿El Eterno limitó o no limitó a los que formaban parte de la promesa? La respuesta es sí, limitó a la descendencia de Israel. Efectivamente, leemos que los israelitas que desobedecieron a Moisés, por supuesto, siguieron siendo israelitas, pero en términos biológicos, pero desobedientes para con el elegido del Todopoderoso. Por ende, no fueron considerados hijos de la promesa. Por ello dice, parafraseando, dice el texto de la Torá, yo demandaré de aquel que no siga las palabras de mi profeta, en cuya boca yo pondré mis palabras, mi designio, mi decreto divino. Y lo mismo en el caso del Mesías, que es el líder de Israel por excelencia, por designio divino. Los que siguen fielmente al Mesías constituyen la familia de Abraham, siguen la promesa, son los fieles. O en otras palabras, para Paulos, para el cual el Mesías es una realidad ya en sus días, la simiente o la línea de Abraham son los que obedecen al Todopoderoso, al que entregó la Torá, al que sacó al pueblo de Israel del desierto. Y por ende, los que obedecen a los profetas, los que obedecen al elegido, son los que se identifican como los fieles, como la familia, la descendencia que merita ser identificada como simiente de Abraham. La fidelidad. Es la fidelidad la que cuenta para ser identificado como simiente, familia de Abraham según la promesa. Nótese el contexto de la carta. Fíjense, estimados, vamos a leer para finalizar Gálatas 3:28. ¿Qué dice Pablo? No hay judíos ni helen. Entiéndase en español, todos los israelitas de cualquier rango social, ya sea judaico, sea helénico, judíos y helen significa, para el contexto, la época en que escribe Pablo, significa conservador de las costumbres de Judea, o sea, circuncidado, perpetuador de la pureza ritual. Dice Pablo, no hay dentro de los que son obedientes al Mashiach, dentro de los fieles del pueblo de Israel, descendencia de Abraham, no hay distinción entre el conservador de las costumbres de Judea o el helen, el asimilado a las costumbres helénicas. Entiéndase, por ejemplo, en términos prácticos, un adulto incircunciso. No hay distinción, dice Pablo.
Todos son uno al seguir al Mesías. Al ser parte de esta familia obediente, familia Mashiach, todos, desde cualquier estatus social, dice Pablo, no hay esclavo ni libre. Agrega además, de cualquier género, no hay hombre ni mujer. Todos son uno en, nótese, Yehoshua el Mesías. Esto es, en el elegido por Dios para liderar a Israel. El hecho de que se mencione esclavo, libre, mujer, hombre, implica claramente que el contexto es la familia. El contexto es colectivo, un singular colectivo. Es decir, pertenecer a la familia Mesías significa pertenecer a la familia de Abraham por la línea de Isaac, por la línea de Jacob, según la promesa. No por la familia de Abraham, según Esaú, según Ismael o según los 6 hijos que tuvo Abraham con Keturah. Notes, estimados, por favor, que la misma idea la expresa Pablo en la carta a Roma. Vamos a leerlo en la próxima nota. Romanos 4:16. Dice Pablo, es por la perseverancia para que esté de acuerdo con la fidelidad, a fin de que la promesa sea asegurada para toda la familia, para toda la simiente. Lo que se considera es la fidelidad, la perseverancia en el estado en que usted se encuentre una vez que comienza a ser fiel al Todopoderoso. Entiéndase, a seguir a Yehoshua, siendo un adulto incircunciso o un conservador de las costumbres de Judea. Todo depende de la fidelidad. No solo, dice el texto, para los que pertenecen al ámbito de la Torá, estos son los conservadores de las costumbres de Judea, sino también para los que tienen la perseverancia de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entiéndase, los adultos y circuncisos o los que se incorporan al pueblo de Israel a través de las comunidades que siguen a Yehoshua de Nazaret como el Mesías. El contraste, entiéndase por favor, el contraste es el mismo que leímos en la carta anterior. No hay judíos ni helen. Todos los israelitas de cualquier rango social, es decir, los que pertenezcan al ámbito de la Torá, son los circuncidados, los que preservan la pureza ritual, etcétera, en el contexto de Judea, donde es un requisito. Pero Pablo escribe también a la diáspora, a las comunidades judías en la diáspora. Y estos son los que tienen la fe de Abraham. Estos son los que perseveran en el Eterno, en el Todopoderoso, son fieles a sus mandamientos, pero en su estatus de asimilados al mundo helénico. ¿Qué implica? Por supuesto, que los padres no circuncidaron a los hijos y ya estos hijos son adultos. ¿Qué implica no seguir las normas de pureza ritual porque no están en Jerusalén o en Judea para participar de los servicios del templo y de las celebraciones judías? Ambos israelitas son simiente de Abraham por medio del Mesías, entiéndase, al permanecer fieles a la voluntad divina. Se ha manifestado el Mesías y solo aquellos que siguen al Mesías son fieles a la promesa patriarcal. Continúan el legado de Abraham, Isaac y Jacob. Así que dentro de los descendientes físicos de Abraham, solo los obedientes, asimilados o no asimilados, son la simiente. Podemos sugerir entonces que, según Pablo, la restricción de los que forman parte de la familia de Abraham no finalizó con Isaac o con Jacob, sino que solo los obedientes forman parte de la promesa. Para finalizar entonces,
¿Cómo podemos concretar esta idea que les he compartido durante este tiempo? Cuando los israelitas, por ejemplo, cruzaron el mar de juncos, dice el texto de la Torá, Vayaminu Hashem uvmoshe abdo. El pueblo de Israel tuvo fe, permaneció firme en el Eterno y en Moshe su siervo. Porque seguir al líder de Israel es una extensión, o tener fe en el líder por designio divino sobre el pueblo de Israel es una extensión de tener fe en Hashem. Vaya aminu va Hashem Moshe abdo. El pueblo de Israel tuvo fe, tuvo perseverancia, continuó obedeciendo a Hashem y a Moisés su siervo. Solo quienes siguieron a Moisés fueron contados como parte de la promesa. Por otra parte, quienes se rebelaron no es que dejaron de ser israelitas, pero evidentemente se comportaron de cierto modo como Ismael, como Esaú. Sí, eran familia de Abraham, eran simiente de Abraham, pero no según la promesa. Por lo tanto, según entiendo yo, Pablo está diciendo que seguir al Mesías, la simiente Mesías, la familia Mesías es o significa los israelitas obedientes al Todopoderoso, al Dios de Israel, por lo tanto implican ser los herederos de la promesa. Quien conoce a Yahushua, al personaje real, no a la ficción mitológica, quien lo conoce y decide no seguirlo, decide no identificarse con él, está desobedeciendo al Dios de Israel y se está desligando de la familia de Abraham, no genéticamente, sino de la familia según la promesa. Espero haberme dado a comprender, estimada audiencia. En conclusión, Gálatas 3:16, la simiente de Abraham no denota a un individuo, sino que denota a una familia unificada y representada por un individuo obediente, sea Isaac, sea Jacob, pero a fin de cuentas todo esto se complementa en el concepto Mashiach, en el Redentor de Israel, en el Rey de Israel, en el líder elegido por designio divino. Todo se complementa en el concepto Mashiach, familia Mashiach. Sé que mis palabras pueden generar un sinnúmero de preguntas, por ello te animo a que me dejes tu pregunta si así gustas o tu comentario. Y por supuesto, si te gustó lo que compartí, que me dejes tu like y será entonces hasta la próxima. Gracias por el tiempo que me has prestado.